Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la cuarta sesión del tercer día de Novafin Connect 2020, un evento cuyo objetivo es transformar organizaciones a través del conocimiento y la innovación. Un evento que nos hará conectar, inspirar, nutrir y acelerar la nueva normalidad a través de diversas charlas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Para los que se unen al evento hasta hoy, mi nombre es Claudia Selva. Soy la directora de Mercadeo y Comunicaciones de Novacom. Antes de presentar a nuestra conferencista, de parte de Novacom queremos agradecer a todos nuestros aliados estratégicos que confiaron en nuestra propuesta y que son parte clave de nuestra agenda. Los aliados estratégicos de la agenda de hoy son Hub Consulting, EnterDev, Rocketbot, DI y Media Lab. Agradecemos a todos ellos por ser parte de Novafin Connect 2020. Ahora bien, tenemos el agrado de presentarles la charla Omnicanalidad centrada en clientes, impartida por Diana Flaqué. La transformación digital ha traído distintas formas de interactuar con los clientes, haciendo cada vez más demandante la necesidad de respuestas por medios digitales. Es por esto que el concepto de omnicanalidad centrada en el cliente debe ser un pilar fundamental en el desarrollo de los puntos de contacto actuales. En esta charla aprenderemos cuáles son y cómo pueden ser sus aplicaciones dentro de la industria de servicios financieros. Entonces, para presentar formalmente a nuestra charlista, Diana Flaqué es una profesional con más de 17 años de experiencia desarrollando estrategias digitales para el comercio electrónico, campañas de leads, campañas de salud pública, entre muchas otras. Tiene amplia experiencia en desarrollo y lanzamiento de e-commerce, incluyendo casos de éxito del 2017 en Google. Lidera grupos de trabajo multidisciplinarios con miembros ubicados en distintos países con éxito. Es capacitadora para empresas que desean crecer sus estrategias digitales. Actualmente está cursando una certificación en transformación digital de MIT y es directora de Media Lab. Ahora bien, antes de darle la palabra a Diana, les daré algunas indicaciones en cuanto a la logística de este evento virtual. Para evitar interrupción de ruido, se han silenciado todos los micrófonos y se ha bloqueado el video para la audiencia. Sin embargo, los invitamos a que nos compartan todas sus consultas y comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha en la parte inferior y al final de esta sesión las estaremos abordando. Además, les avisamos que esta sesión está siendo grabada y después de la misma les estaremos compartiendo el enlace. De antemano, les externamos nuestras disculpas por si se generara algún fallo de conexión debido a que algunos de los panelistas estamos trabajando desde casa. Muchas gracias de nuevo a todos por su interés en Novacom y por ser parte de Novafin Connect. Vamos a dar inicio. Diana, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por participar. La idea de hoy es aprender un poquito de cómo podemos traer conceptos de omnicanalidad, que realmente son conceptos que se utilizan mucho dentro del e-commerce para el sector financiero. Y siempre todo lo que vamos a hacer y vamos a hablar hoy es entendiendo quién es el cliente, que es el centro, cómo es que él piensa, cómo funciona, cómo consume hoy el mundo digital y cómo lo podemos hacer, adaptar dentro de este sector bancario. Vamos a empezar siempre con datos, es muy importante ubicarnos y entender cuál es nuestro punto de partida. Y dentro de esos datos, quiero que hablemos de cuál es la penetración de Internet dentro de la región y cuál es la penetración dentro de Costa Rica. Y más de la penetración, que creo que todos lo conocemos bastante bien, ¿verdad? Estamos bastante desarrollados. Esta data que es de Google tiene de hecho ya un par de años, podemos ver abajo que es del 2018. Vamos a hablar mucho de comportamientos porque sabemos, por lo menos en el momento de la fotografía, que tenemos un 87% de la población que está conectada a Internet, 4 millones. Y lo que tenemos que empezar a entender desde este punto es cómo están conectados y cómo se comportan y qué es lo que hacen. Porque, de hecho, parte de todos estos procesos y mucho de lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación, el mundo ha cambiado en diferentes formas, en diferentes momentos. Uno de los grandes cambios que tuvo el mundo fue a partir del 1997 con el lanzamiento del iPhone, porque el lanzamiento del iPhone no solo la oportunidad de estar conectados con diferentes medios dentro de un solo aparato, sino por la cantidad de datos
que se empezaron a generar. Y fue a partir, de hecho, de ese momento cuando esos datos nos llevaron un par de años después a empezar a hablar de qué es lo que tiene que ver con el Machine Learning. Pero al punto que quiero llegar es que el teléfono móvil o el celular es tan importante que dentro de ese 87% podemos hablar en muchas industrias. Por lo menos yo les voy a hablar mucho de e-commerce, que es de lo que tengo más información, y por supuesto que traigo mucha información referente al rango de ustedes, pero hablamos hasta de un 80% de uso, es decir, que el medio principal por donde nosotros nos estamos conectando primero es por móvil, como una primera conexión, y luego se da una trazabilidad a desktop, y mucho tiene que ver por si estamos o no pensando en el usuario y cómo estamos haciendo todos nuestros desarrollos. Entonces, esa conexión móvil, por eso es que nosotros hablamos que es multipantalla. Y la razón por la cual es multipantalla y multiplataforma, que son dos conceptos distintos, en el caso del multipantalla, es porque utilizamos diferentes cosas a la vez. Utilizamos el celular, utilizamos la computadora, mientras estamos viendo televisión, estamos también viendo el celular, entonces ahí entramos en el concepto de multipantalla. Y el multidispositivo es porque iniciamos nuestra búsqueda móvil y usualmente, por lo menos en mercados como los nuestros, finalizamos el proceso dentro del escritorio. Todos estos conceptos a lo largo de esta charla los vamos a ir hablando y los vamos a ir midiendo. Es muy importante que entendamos cuándo se da el paso de uno al otro y por qué es que se va dando. También, siempre entendiendo un poquito los datos que tenemos, es importante que vayamos aprendiendo cómo se usa, o más cómo se usa, cuál es la intención que tiene ese usuario cuando nos está buscando, porque basado en esa intención es como nosotros debemos de ir respondiendo dentro de todos los productos bancarios. Es muy interesante cómo debemos de ir ligando e ir entendiendo en esta omnicanalidad qué es lo que el cliente hace y cómo yo puedo responder. Por ejemplo, para que vayamos aterrizando y entendiendo, Google nos habla de que el comportamiento que tienen todas las personas, aquí estamos hablando del 100%, dentro de su teléfono celular, él lo tiene catalogado en diferentes acciones. La primera acción se llama quiero saber, luego está la acción de quiero ir, está la acción de quiero hacer y está la acción de quiero comprar. Les voy a hablar mucho de esto porque estamos partiendo del punto de que tenemos un 80% de nuestros usuarios que ya están visitando y buscando nuestros productos desde móvil. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el quiero saber? Bueno, el quiero saber para ustedes tiene que ser muy importante en los productos bancarios que ustedes venden, porque el quiero saber es cuando inmediatamente, y voy a poner un ejemplo, yo estoy pensando en el leasing de mi carro y casi de inmediato, igual a como estoy pensando, si voy a cambiar el carro, ¿con quién puedo hacer ese leasing o con quién puedo hacer ese préstamo? ¿Quién me puede dar mejores condiciones bancarias? Entonces, en ese quiero hacer es donde inician las consultas y esas consultas tienen que dar una respuesta y esa respuesta nos tiene que llevar a una serie de acciones para que empecemos todo este concepto de la omnicanalidad que podemos ver ahorita. Luego, Google nos habla del quiero ir. El quiero ir es Waze. Google Maps en muchos países, en Costa Rica por supuesto es Waze, que Waze, me imagino que todos lo saben, también es un producto de Google. Entonces, en el quiero ir, ahí lo que tenemos que pensar siempre es, bueno, yo tengo todas mis sucursales dentro de Google Maps, porque Google Maps es la herramienta de Google My Business, donde se crean todas las ubicaciones de todos los bancos de forma gratuita, o sucursales, tiendas, restaurantes, es decir, cualquier tipo de comercio. De forma gratuita se crean los horarios, incluso ahora con COVID tiene varias modificaciones importantes. Y esta información se sube en la red y automáticamente Google la comparte con Waze. Entonces, dentro de quiero ir, hay que tener una presencia muy importante en esa acción que está tratando de hacer el cliente, que es ir a la sucursal o ir a la tienda, ir al banco, etc. En el de quiero hacer, es cuando yo quiero saber mucho más información y ahí entra otro tipo de redes, ahí puede entrar mucho, por ejemplo, el comportamiento que hay en redes sociales o el comportamiento que hay en YouTube. Y el último es cuando ya finalmente quiero comprar, que también quiero comprar para ustedes, se puede traducir en comprar un producto bancario. Entonces, lo que quiero explicar en este punto de partida de cuando damos los datos es entender que somos usuarios móviles en el mundo y en Costa Rica. Somos los que tienen mayor penetración y más uso de móvil dentro de toda nuestra región. Por lo tanto, es muy relevante entender cómo las personas utilizan su celular. Acabamos de ver los 4 grandes grupos que Google tiene y cómo pueden ustedes estar dentro de esas grandes 4 consultas que hacen el usuario
con información relevante. ¿Y por qué es que empiezo por esto? Bueno, acá les presento algunas estadísticas importantes. Estas estadísticas son de una fuente de McKinsey. Importante aclarar, no son de Costa Rica, no tenemos estadísticas actuales de nuestra región. De hecho, son estadísticas de otros países de Europa. Sin embargo, a pesar de que en muchas cosas son muy desarrolladas, pues las estadísticas vienen a ser interesantes y podrían o no ser comparativas, pero sí nos da un punto de partida importante que podemos entender. Y esto lo que nos dice es que el 60% de los consumidores de banca usan canales digitales. ¿Y por qué usan canales digitales? Porque somos digitales, porque nosotros estamos con nuestro teléfono durante todo el día, porque cuando nos levantamos en la mañana es lo primero que vemos y cuando nos vamos a dormir es lo último que vemos. Y lo que hacemos durante todo el día se llaman micro momentos, son pequeños lapsos de tiempo que yo uso mi celular, perdón. Y esos micro momentos vienen, como les digo, en esos 4 grandes grupos. Entonces, por eso sabemos que ya los consumidores usan los canales digitales, porque resulta que los consumidores cuando quieren hablar con ustedes lo hacen por medio de un canal digital. Por ahí es donde viene una relación directa. Y cuando sabemos y hablamos que ya nuestros consumidores son digitales, entonces es interesante empezar a cruzar los datos y darnos cuenta que si bien es cierto, el 60% ya lo tenemos en Internet, solo el 25% me adquiere productos bancarios por Internet. El otro 75% me adquiere productos bancarios porque viene alguna de las sucursales. Y ahí lo primero que tenemos que plantearnos y pensar es, bueno, ¿esto sucede porque a la persona le gusta venir a sentarse a hablar conmigo? ¿O será porque yo no tengo las herramientas digitales para responder en lo que él quiere? Y en la época del COVID que estamos, esto es sumamente relevante y es sumamente necesario, porque estamos en un momento donde las personas claramente quieren tener el mejor contacto con otras. Y créanme que se están dando cambios muy rápidos dentro de la industria y los grandes ganadores son los que hacen la transformación en el menor tiempo posible. Vamos a hablar en esta charla también de transformación digital, porque es un pilar o es el pilar más importante, la omnicanalidad es parte de la transformación digital. Y una de las bases de la transformación digital es la innovación, y la innovación viene de la mano del liderazgo. De hecho, el pilar se llama liderazgo de innovación, porque realmente lo que se busca y lo que se dice es que nosotros debemos de ser estos líderes buscadores de problemas. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder percibir cuáles son los problemas de nuestros clientes. Esa es la primera parte. Un líder es el que percibe esos problemas. Y una vez que los percibimos, tenemos que buscar soluciones creativas que funcionen. Y cuando esas soluciones se aplican a lo largo del tiempo, deben de tener una línea del tiempo, se traduce en una innovación. Entonces, la innovación no es más que una resolución a un problema. Y eso es sumamente importante porque estamos viendo que el 25% de las personas, únicamente el 25%, adquieren productos bancarios en línea. Ahí tenemos un problema. Tenemos que entender por qué. Porque yo no estoy siendo eficiente en los medios digitales si sé que el 60% de mis clientes hablan conmigo en digital. Por lo tanto, ese 60% quiere comprarme también en digital. Y cuando hablo de comprarme, ¿verdad? Es adquirir productos bancarios. Incluso, si ampliamos un poquito más los datos, lo que nos dicen estas estadísticas es que el 49%, el 49% le gustaría hacer certificados de inversión en línea, un porcentaje muy alto. Entonces me detengo, bueno, el 49% quiere hacer los certificados de inversión en línea. ¿Qué procesos puedo hacer yo para que se realice? ¿Cómo puedo yo hacer un proceso seguro, confiable, pero sobre todo pensando en el cliente, pensando en el usuario, que es lo que vamos a ver hoy, para que este proceso se realice? Luego tenemos que el 55% nos dice que le gustaría hacer todo el proceso de tarjeta de crédito en línea. El 55%. Cuando hablamos de todo el proceso es desde la solicitud hasta que se dé la entrega. Luego, cuando hablamos del 43%, le gustaría hacer préstamos personales en línea, entonces es muy interesante. Y luego el 39% termina en hipoteca. Tal vez lo que es interesante y lo que quiero que ustedes analicen el día de hoy es que acá tenemos 4 diferentes tipos de cliente. Estoy segura que ustedes en su analítica lo tienen muy cruzado y están muy seguros de cuál cliente adquiere un producto bancario y luego adquiere un segundo, pero desde mi punto de vista de usuario y desde la parte estratégica, lo que yo veo, como yo lo leo,
es que son usuarios totalmente distintos, porque el usuario que hace una inversión en línea es un usuario pues, que tiene capital, tiene un flujo de caja. Y el que tiene tarjeta de crédito, sí, también tiene flujo de caja, pero puede hacer que le interese también adquirir y manejar cierto tipo de crédito, al igual que el préstamo personal o la hipoteca. Entonces, realmente sí los veo como nichos, o sea, si nosotros tuviéramos que hacer una segmentación, son segmentos totalmente distintos, pero todos tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que son clientes del banco y además lo que tienen en común es que están en digital y además lo que tienen en común es que dicen que les gustaría adquirir estos productos en digital. Y eso lo que hace es que nos tiene que ir cambiando esa forma de cómo pensamos y cómo nos acercamos al cliente dentro de la omnicanalidad. La omnicanalidad es un proceso muy interesante porque ha ido evolucionando a través del tiempo. Como les digo, en retail es donde más se ha desarrollado y realmente la omnicanalidad está pensada en el cliente. De hecho, así fue como nació, así fue como se empezó a desarrollar este concepto donde el cliente está en el centro y cómo yo le facilito, perdón, la vida al cliente, porque lo que sucede hoy en día es que si yo llamo a una sucursal bancaria de cualquier banco, no vale la pena el nombre, yo llamo y hago una consulta al número que se sabe que existe, que todas las personas llamamos, y doy, por supuesto, todos mis datos para validar. Y después de que valido, cuando hago la consulta específica, me pasan a otra área, a otro departamento, y cuando me pasan a otro departamento, nuevamente debo de volver a validar esos datos, y así sucesivamente. Y eso genera mucha fricción, porque es la cantidad de veces que yo tengo que estar una y otra vez repitiendo mis datos para que validen que soy yo. Pero resulta que con la tecnología, eso no debería de pasar. Con la tecnología hay diferentes procesos que ya hoy en día muchos bancos digitalizados lo tienen, en donde está verificado desde el primer momento quién soy yo y simplemente lo que se brinda es el servicio que estoy buscando. Y ahí es donde entra todo este concepto de la omnicanalidad. Si lo decimos en sencillo, la omnicanalidad no es más que un modelo de comunicación, realmente, así poniéndolo en palabras bastante sencillas. ¿Por qué? Porque este modelo de comunicación lo que quiere es mejorar la experiencia. ¿Por qué modelo de comunicación? Porque si vamos al punto de partida de que nuestros clientes o nuestros usuarios, nosotros en el mundo digital le llamamos usuarios, pero para ustedes son sus clientes, están interactuando con nosotros en digital y digital podemos ver que es social media, podemos ver que es interacciones desde el teléfono celular, como iniciamos esta charla, podemos ver que es el sitio web, podemos ver que también entra dentro de un call center, que no es 100% digital, pero entra y puede estar en un proceso digitalizado. Podemos ver que es un impreso, que tiene cierta información, puede ser un email o puede ser una sucursal. Lo que queremos decir es que ese modelo de comunicación es la omnicanalidad y lo que se busca es que no tenga fricción, es decir, que por cualquiera de esos medios donde yo contacto al banco, el banco sepa y tenga la certeza que yo soy la misma persona, que yo soy su cliente. ¿De acuerdo? Para lograr estos procesos de omnicanalidad, tenemos 4 diferentes patas del banco que debemos de desarrollar y debemos de entender. Hoy vamos a hablar más de 2, por supuesto. O sea, voy a explicar las 4, pero luego vamos a enfocarnos un poquito más de 2. La primera pata del banco que tenemos que conocer son los equipos, la estrategia y la organización. Los equipos es lo más importante. Por eso, cuando les hablé al principio que la transformación digital, uno de sus pilares es el liderazgo y la innovación, es porque un buen líder es aquella persona que puede ayudar a su equipo y que lo impulsa. Entonces, el equipo, que somos las personas, es sumamente importante de estos procesos de omnicanalidad. Y esos equipos necesitan tener una visión estratégica hacia dónde queremos llegar, porque en base a eso es que se puedan tomar las decisiones, todos los roles y todas las tareas para llegar a este proceso. Los procesos de omnicanalidad son procesos que toman tiempo y que sobre todo toman mucha tecnología, porque son softwares que tienen que unificar todos los medios y lograr, para tener menos fricción, y lograr en la medida de lo posible el verificar quién soy yo, ¿verdad? En la primera y que de ahí en adelante me logra siempre identificar y reconocer que soy yo. Cuando hablo en la primera es en el primer punto de contacto. ¿Okay? Y justamente ese es el segundo pilar, que es la tecnología y los procesos. Entonces, ¿cuál es la tecnología que puedo utilizar para lograr esta omnicanalidad? Puede ser muchas, pueden ser varias. La tecnología puede ser tan compleja como nosotros la queramos,
o puede ser sumamente más sencilla. Sabemos obviamente que el tema de la seguridad en el caso de ustedes es sumamente importante y la ciberseguridad obviamente tiene un peso muy fuerte y la ciberseguridad de hecho es un tema también que se valida dentro de una transformación digital. Pero la tecnología tiene que estar dentro de estos procesos porque es el que va a permitir no tener fricción y que el cliente por cualquier medio como contacte conmigo pueda ser identificado. Y eso es lo que hace la integración de los canales. Entonces podemos ver cómo todo está enlazado. Yo tengo que enlazar todos estos canales a través de tecnología, pero necesito tener las personas que me van a generar la estrategia para que se pueda ejecutar. Y finalmente, después de la integración de los canales, pues por supuesto tengo que medir. Y esa medición son todos los KPIs en los cuales voy a ir logrando poco a poco entender si estoy o no estoy cumpliendo con la omnicanalidad. Y la medición, además, nosotros en digital siempre decimos que lo que no se mide no existe. Entonces, realmente la medición tiene que estar muy pensada en cada uno de los puntos de contacto en los cuales yo puedo generar alguna relación con mi cliente. Si le ponemos incluso un foco muchísimo mayor en la parte de equipos y estrategias, estamos hablando siempre de la visión y la estrategia que queremos para nuestro equipo, cuáles son las tareas y cuáles son esos roles. Ahorita vamos a entender un poquito cómo definir esta visión y esta estrategia, porque para poder ser omnicanales hay que saber cuál es el journey de nuestro cliente. Es decir, al principio yo les hablaba de que para nosotros, el ejemplo que les daba de las personas que estaban buscando, que si lo que quiere es un préstamo bancario personal, si quería una hipoteca, si quería una tarjeta, si quería hacer inversión, pues cada uno de ellos son realmente diferentes tipos de usuario. Entonces, como cada uno de ellos son diferentes tipos de usuario, deberían de tener estrategias distintas y roles distintos. Y puede ser que se lleguen a unir y puede ser que una persona quiera un producto bancario y luego adquiera otro. Pero entonces igual van a ser diferentes procesos que vamos a ver ahorita. Y en la parte de la medición, vuelvo y repito, ¿verdad? Es muy importante porque son los indicadores donde vamos a ver cómo se va moviendo cada uno de los resultados. No olvidar, perdón, recordemos siempre que las conexiones humanas son las más importantes. Si bien es cierto, nosotros somos tecnológicos, vivimos de tecnología siempre y estamos promoviendo todas estas transformaciones. Al final del día, la tecnología lo que debería de hacer es facilitar nuestra vida. Incluso estamos hablando que la omnicanalidad está centrada en el cliente. Entonces, las conexiones humanas, ¿verdad? No las podemos olvidar nunca. Perdón, no sé hasta aquí si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, o si continuamos con las filinas. Por ahora no tenemos ninguna consulta en el chat, pero si desean, pueden hacerlo. Y si no, las dejamos para el final. Bueno, continuamos. Listo. Ok. Y en el tema de la medición, yo siempre necesito entender cuáles son mis indicadores de éxito. Mis indicadores basados en los diferentes tipos de cliente que puedo tener, basado en los diferentes productos bancarios que puedo tener y basado en cómo se comporta cada uno de esos clientes. Es muy importante que lo separamos, o sea, debe estar separado y debemos ir entendiendo cada uno. Entonces, si yo pregunto, bueno, ¿cuáles son mis indicadores principales del éxito? Realmente, perdón, me quedo un segundo aquí antes de continuar. Realmente, aquí lo que podemos responder es ninguno. Es decir, los indicadores son a la medida 100% y son basados en los objetivos que se deben de ir definiendo. Hay tablas, hay parámetros, pueden haber, nosotros le llamamos cuadros de mando, de base, pero realmente siempre son hechos 100% a la medida. Los indicadores nos ayudan a hacer distintas cosas. Por ejemplo, vamos a ver este. Y este viene muy enlazado con las primeras filinas. La lógica que nosotros utilizamos siempre va a ser, bueno, tengo mi tráfico. ¿Qué es el tráfico? El tráfico dentro del mundo digital lo que significa son los usuarios que visitan mis productos digitales. Ustedes tienen diferentes productos digitales. Dentro de los productos digitales o activos digitales, que es la palabra correcta, nosotros siempre hablamos y explicamos que son tres. Están los comprados, los pagados
y los propios. Entonces, los comprados, los ganados y los propios. Comprados y pagados es lo mismo, ¿no? Los comprados son la pauta, por eso se llama comprados. Es decir, vamos a ver, si yo tengo una página en Facebook y hago una estrategia digital para que las personas visiten más mi página en Facebook. Si yo estoy promoviendo una tarjeta de crédito específica y hago una campaña para que las personas vengan y sepan de esa tarjeta de crédito, entonces estoy pagando para que las personas me vean, para que las personas lleguen. Cuando yo estoy pagando, entonces ahí la medición es diferente a las demás. Ya les voy explicando la diferencia. Los segundos, que son los propios, por ejemplo, es su página web. Usted tiene una página web bancaria y tiene un tráfico importante de personas, pero la página es suya y el tráfico de personas son sus clientes. En este momento usted no está pagando para que ellos vengan. Algún momento en la vida pagó para que ellos vinieran y fueran sus clientes la primera vez, pero luego de los siguientes usos usted no está pagando porque ya son sus clientes, por eso se convierten en propios. Y los ganados es cuando otras personas hablan de ustedes y los referencian y hacen que las personas vayan y los visiten. Entonces, las divisiones de cada uno, como los medimos, es muy distinta. Aquí el mensaje importante que les quiero dejar es que dentro del tráfico, cuando ustedes ya saben por dónde vienen, qué tipo de tráfico tienen y están visitando sus productos bancarios. Y en este ejemplo vemos que el 80% de todas sus visitas son en línea, más sin embargo sus productos bancarios los adquieren solo el 15%. Entonces, cuando empezamos a ver estos gaps tan grandes entre el porcentaje de que él quiere el servicio bancario y de quien me visita, tengo que empezar a entender qué es lo que sucede en el medio y dónde los estoy perdiendo. Y entra de nuevo el concepto de los puntos de contacto de la omnicanalidad, porque este 80% está interactuando conmigo. ¿Cómo está interactuando? Está entrando en el chat de mi página web, está escribiéndome por WhatsApp, está llamándome al call center, me está escribiendo por las redes sociales, cómo me está visitando y por qué razón, si me está visitando, no está adquiriendo mis productos bancarios. Eso es muy importante que vayamos entendiéndolo, porque ahí la respuesta básicamente es: busquemos todas las formas en que estas personas están interactuando conmigo por todo el medio y dónde es que estoy perdiendo el hilo. O no estoy perdiendo el hilo, no estoy desarrollando, más bien podría ser, no estoy desarrollando productos digitales que le permitan a estas personas pedir más información. Porque, por ejemplo, si yo me vuelvo a la estadística y decía el porcentaje de personas que quieren hacer una inversión, entonces cada vez que estas personas buscan hacer una inversión, mínimo yo debería tener un formulario donde voy a captar los datos de ellos y luego un call center que los va a llamar por teléfono para entender qué tipo de inversión desea y luego un correo donde le voy a mandar el tipo de inversión que desea y finalmente voy a cerrar el negocio y él va a hacer la inversión conmigo. Esa es la relación de cómo lo vamos manejando. Porque realmente el tráfico en línea debería de ser en ventas omnicanal. Y cuando hablamos que el tráfico en línea debería de ser ventas omnicanal, es porque esas personas que están visitando mis activos digitales deberían de conversar conmigo por cualquier medio. Conversa conmigo por teléfono porque yo en esa página web tengo el número de mi call center, por ejemplo. Conversa conmigo por WhatsApp porque yo en la página web tengo el número de WhatsApp y así sucesivamente. Entonces, dentro de la omnicanalidad, cuando yo logro identificar que la persona que me habla por WhatsApp es la misma persona que me manda el correo o es la misma persona que visita mi página, porque tengo un identificador único de su usuario, que usualmente mi identificador único, obviamente, el que entra en juego es el número de cédula. Entonces voy entendiendo cuál es la venta omnicanal, cuál es el proceso omnicanal y cómo esta persona que entra en línea termina de una manera u otra hablando conmigo por cualquiera de los puntos de comunicación. Y aquí nos lleva, y vean que dentro de todo este proceso de este experiencia omnicanal estamos hablando de diferentes conceptos. Estamos hablando de algo que se llama el Customer Journey, que ya casi les voy a explicar de qué se trata, pero también estamos hablando de estrategias online, porque todo viene dentro de la mano. Por eso es que la transformación digital toca tantas áreas dentro de una empresa. Y en esa parte
de cómo se hacen las estrategias digitales, lo que nosotros decimos es que el marketing online consiste en proporcionar, al consumidor contenido útil en el momento que lo necesita. ¿Qué significa contenido útil en el momento que lo necesita? Bueno, lo que eso significa es que si sabemos que las personas están buscando para hacer una inversión, probablemente va a ir a Google y va a ir a poner en el buscador cuáles son las mejores tasas de rendimiento de las inversiones a plazo. ¿Qué tipo de certificado puedo yo hacer a plazo? Esas son preguntas típicas que se dan dentro de Google. Y la gran respuesta es, ustedes están respondiendo esas preguntas. Ustedes, cuando alguien va a Google y pregunta eso, le responden y le dicen, yo soy el mejor banco, yo soy el más seguro, esta es la tasa de rendimiento que yo ofrezco. Punto número 1, estoy respondiendo. Pero punto número 2, estoy brindando algo, algún tipo de formulario, algún tipo para que esa persona me dé la información y yo inmediatamente lo contacto. Estoy siendo omnicanal y esa información inmediatamente la valido por algún tipo, aquí puede entrar blockchain, aquí puede entrar machine learning, algún tipo token, pueden entrar muchas formas de tecnología de validar si esta persona ya es mi cliente y si ya es mi cliente, qué tipo de cliente es, en qué área, en qué cartera. Entonces es muy necesario, es muy importante que vayamos uniendo cada uno de estos hilos en el proceso dentro de lo que estamos. Siempre se habla de que el consumidor en los procesos de estrategia digital, siempre se habla que el consumidor debe atraer, debe convertir, debe cerrar y debe fidelizar. Y esos procesos tienen que entrar dentro de la omnicanalidad. Cuando estamos hablando que debe de atraer, es cuando la persona se sienta en la computadora y pregunta cuáles son las tasas de rendimiento para una inversión. Él tiene una necesidad y yo lo debo de atraer. Yo debo responder y decir, yo tengo las mejores tasas de rendimiento, yo soy súper seguro, yo soy súper confiable, venga y averigüe conmigo la información. Eso se llama atraer. Y esa persona aún no es su cliente. Luego cuando viene y se convierte en un visitante, le da toda la información, usted lo estudia, primero estudia que es una persona real, que no es una estafa, que el dinero, por supuesto, tenga los fondos que se pueda justificar, etcétera. Ahora todo lo que sabemos por ley ustedes siempre deben de verificar. Y finalmente esta persona genera esa inversión, pasa ese proceso de convertir. Que acá también hablamos de lead. Lead es esto que les estoy hablando, de que les da los datos, ustedes lo verifican y saben quién es. Todo esto entra dentro de todo este proceso y vamos a cerrar cuando ya se generó la inversión. Pero ¿qué pasa? Ese podría ser nuestro mejor embajador. Yo necesito estar siempre disponible con él. Entonces, después de que él cerró, cuando él tenga dudas y vaya a hablar conmigo en un proceso de omnicanalidad, por cualquiera de los medios que él quiere ir a hablar conmigo, usted le va a decir, sí señor, yo sé quién es usted, sí, gracias por darme su cédula, yo ya sé quién es usted y yo sé que usted tiene una inversión conmigo que vence a tal fecha y que tiene tal rendimiento. Lo cual al cliente realmente le va a impresionar porque es personalizado, porque usted le está diciendo que sabe quién es él. Y eso te lo va a fidelizar y esa fidelización es muy importante porque se convierten en promotores, que realmente ese boca a boca es de las mejores herramientas de mercado que existen para posicionar una marca. Para que vean, acá tengo algunos de cómo se dan estos procesos omnicanales dentro de todo un proceso que tenemos para un banco. Entonces, por ejemplo, podemos ver si nos quedamos en el amarillo, que es el que llamamos el awareness. Es cuando ese cliente se enteró de que el banco tenía ese producto bancario. Y bueno, ¿cómo se enteró? Los medios pueden ser muchos, por eso estamos hablando de omnicanalidad, porque realmente se pudo haber enterado en PR con algo relacionado, ¿verdad?, con relaciones públicas, se pudo haber enterado por un medio tradicional, no digital, como la radio, la televisión, algún impreso. También se pudo haber enterado porque alguien se lo recomendó, el boca a boca, que es sumamente poderoso. También se pudo haber enterado porque vio un anuncio online, recibió un email o vio algún otro anuncio, en este caso en redes sociales. Entonces esa es la primera parte cuando él descubre que yo tengo ese servicio. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo que estar realmente listo para que él me contacte y yo tengo que estar listo para brindar toda la información. Lo que usualmente sucede en muchos lugares cuando uno llama a pedir ese tipo de información es que te dicen, no, yo no lo tengo, lo tengo que comunicar con el departamento encargado, regáleme sus datos.
Pasan días, el departamento encargado no te contactó, tenés que volver a llamar, esperar nuevamente que te contacte, etc. Esa fricción es la que necesitamos ir reduciendo dentro de la omnicanalidad para no perder al cliente. ¿Por qué? Porque una vez que él sabe que yo tengo este servicio bancario, entra la consideración, que la consideración es realmente cuando yo ya activamente estoy buscando dónde puedo hacer el leasing de mi carro, pues debería de considerar hacerlo en este banco. ¿Y cómo voy a considerar hacerlo en este banco? Bueno, porque yo ya sabía que él ofrecía ese servicio por diferentes estrategias digitales y además cuando yo los contacté fueron muy eficientes y sabían quién era yo y me brindaron toda la información. Esa es la consideración. Después de la consideración pasamos a la venta. Si bien es cierto aquí dice e-commerce, porque lo que les digo, todo lo que tiene que ver o la mayoría de la información que tiene que ver con mi canal es originada de Asia y el e-commerce, pero en banco es totalmente viable. Ahora vamos a ver ejemplos incluso un poquito más aterrizados. Entonces realmente aquí cuando hablamos de la compra es cuando se adquiere un producto bancario. Sí, creo que tenemos una pregunta. ¿O continúo? Sí, por acá Juan Carlos nos hace la consulta. Cuando se habla de omnicanalidad, un ejemplo sería una especie de neobank, para entender el concepto más claramente. Sí podría hacerlo, eh, sí podría hacerlo, pero un banco tradicional también, porque cuando nosotros hablamos de un neobank es el tipo de banco que es 100% digital y que los clientes lo van a accesar por medio de aplicaciones únicamente. Por ejemplo, en Colombia hay uno que es muy eficiente, un proyecto que inició hace algunos años, es sumamente eficiente y se ha capitalizado bastante. Pero en este caso, se habla de que él no opera en sucursales físicas o tradicionales. Ese es el concepto específico del neobank. La omnicanalidad debería de funcionar para el tradicional también, porque la omnicanalidad es los softwares que yo voy a unir para que cuando esa persona hable conmigo, porque me contactó por Facebook, porque me contactó por WhatsApp, porque me llamó por teléfono, porque vino en físico a mi agencia, por cualquiera de esos medios, se sepa que yo soy Diana y tengan mi récord bancario y no deba yo siempre de estar en cada uno de los medios brindando información y dependiendo del medio, sucursal física sí me lo validan y si saben quién soy, en Facebook no. Básicamente, digamos en frío, ese es el concepto de la omnicanalidad. ¿Por qué omnicanalidad? Porque es un único canal para el cliente y por eso está centrado en el cliente. Soy yo, banco, el que tengo que esforzarme de cómo hacer que cuando el cliente se comunique conmigo por cualquiera de estos medios no tenga fricción. Y la razón por la cual es tan importante es por lo que hablamos al principio. Tenemos a los clientes en digital y por lo tanto, como los tenemos en digital, el que va a ganar el partido es quien lo haga de manera más eficiente en la transformación digital. Estamos viendo que en los últimos años las empresas que han sido exitosas son las que han hecho la transformación. Es interesantísimo e impresionante cómo empresas gigantes, hoy en la mañana que estaba estudiando, estaba viendo unas estadísticas de General Electric, cómo sus ventas se vinieron de pique por no haber logrado este proceso de transformación digital. ¿De acuerdo? No sé, Juan Carlos, si te aclaré la pregunta. ¿Quieres comentar algo más? Continuamos. Bueno, si les parece, seguimos y si no, me vuelves a hablar. Sí, no hay ningún problema. Cuando vamos a hacer estos procesos de omnicanalidad, hay que hacer una cosa que se llama el Customer Journey o el mapa del cliente. Puede ser sencillo, puede ser complejo. Una recomendación que yo les hago es que lo hagan por producto bancario. Creo que podría ser la mejor manera de entender a ese cliente. ¿Qué es este Customer Journey y cómo se puede hacer? Bueno, les voy a dar varias pistas antes de que vayamos avanzando. Aquí, perdón, para explicar un poquito la Filmina y antes de seguir de cómo se hace este Customer Journey. Cuando nosotros hacemos estos procesos de omnicanalidad, tenemos que entender que tenemos un consumidor, que ese consumidor se va a convertir en mi cliente
este consumidor se va a convertir en mi cliente y después de que él se convierte en mi cliente va a ser mi usuario. ¿Por qué usuario? Porque va a consumir mis productos digitales. Y esta relación que él tenga conmigo, que de nuevo puede ser de comunicación, como una red social, les va a generar un sentimiento, que es el sentimiento de cómo lo tratemos. Y se basa en esa experiencia que el cliente se genere. Entonces, esto es el cómo se va mapeando cada una de estas cosas, pero yo me voy a detener en el usuario para hablarles un poquito de qué es el Customer Journey y cómo se puede hacer. Les decía que el Customer Journey es el proceso que hace el cliente para adquirir el producto bancario. Por eso les dije, separémoslo por producto bancario. El Customer Journey es esta persona que está pensando, por ejemplo, en hacer una hipoteca de la casa. Entonces ahí me detengo en el Customer Journey y rápidamente, por lo menos yo pensando, les voy a hablar un poquito en el sector inmobiliario que tengo mucha experiencia. Usualmente cuando una persona compra una casa, la compra por 3 razones. Ahorita, con el COVID, es curioso, hay una cuarta, pero bueno, 3 razones. La primera razón es mi primera casa. Este es un nicho. El nicho de personas que va a tener su primera casa son usualmente personas jóvenes que ya son económicamente independientes y que esa primera casa probablemente va a estar cerca de su lugar de trabajo. La segunda razón es mi familia crece. Es decir, esa persona joven ya se casó, está planeando en tener hijos o está planeando en tener mascotas y va a necesitar una casa más grande. La tercera razón es el nicho abandonado. Es decir, ya los hijos se fueron, se casaron, ya soy abuelo y la casa se me hizo muy grande, voy a buscar una más pequeña. Y ahora les decía que en COVID nosotros en inmobiliario vemos una cuarta, interesantísimo. La cuarta es, no puedo salir de la casa o tengo muchas restricciones para salir, entonces quisiera vivir en un lugar que sea amplio donde yo pueda caminar, pero me pueda sentir seguro. Tampoco puedo usar las áreas comunes, pero al menos puedo caminar. Entonces, aquí estoy hablando de compra de casa. Compra de casa viene asociado a hipoteca. Yo pensaría que hipoteca debería tener 2 grandes razones de hipoteca. La primera razón es por la compra de la casa o la segunda razón es cuando ya me venció la tasa fija y me pasó a una tasa variable. La tasa variable es muy alta y la verdad es que voy a ir a buscar otro banco que me compre la deuda y adquirir una nueva hipoteca. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, si ya estoy específicamente y soy del área del producto bancario de hipoteca, entonces tengo que sentarme a pensar en estos 2 tipos de clientes que yo le acabo de describir. Y una vez que defino estos 2 tipos de clientes, ¿cuál es el Customer Journey? ¿Cómo es que este cliente va a empezar a hacer su búsqueda y cómo puedo yo estar presente dentro de esa búsqueda? Para eso hay metodologías que utilizamos que son muy interesantes y que dan excelentes resultados. Por ejemplo, se pueden hacer entrevistas. ¿De quiénes? De los que ya son sus clientes. ¿Cómo fue que vinieron a ustedes y por qué? Esa es una. Lo otro es cuáles fueron los puntos de contacto. Es decir, ir y entender esa persona que terminó adquiriendo esa hipoteca previamente cuando empezó a hablar conmigo, por dónde empezó a hablar conmigo. Vino a Facebook a buscar información, después llamó por teléfono, después finalmente vino a una agencia. ¿Cuál fue el proceso que se dio dentro de este punto de contacto? Y también otro muy importante que son los mapas de calor. Los mapas de calor es, ustedes ya tienen una sucursal bancaria y en esa sucursal bancaria tienen diferentes productos bancarios. ¿Qué pasa? ¿Cómo este usuario está en esta sucursal? Porque si yo ya tengo cuenta bancaria con ustedes, pero no tengo la hipoteca, probablemente en la página voy a ir a buscar la información de las hipotecas porque ya estoy pensando que quiero hacer el cambio, por lo que hablábamos de la tasa fija, etcétera. Entonces, estas son algunas pistas que les doy de cómo podemos ir entendiendo este mapa. Otra que utilizamos muchísimo, que es el NPS, el Net Promoter Score. Esto es importante porque divide a nuestros clientes en detractores, pasivos y promotores. Yo les dije antes, hagamos encuestas. Bueno, las encuestas son diferentes. Si ustedes tienen un NPS, al final de que se da ese proceso de adquirir ese producto bancario, las personas los van a calificar. Y a los detractores tenemos que ir a apuntar qué fue lo que salió mal. Y ahí probablemente va a saltar que nuestros puntos de contacto no dieron la información como tenían que darla. Es decir, que fuimos pésimos respondiendo. Entonces estamos fallando en la base de la omnicanalidad, que es en el momento que ese cliente está contactando conmigo, la respuesta que yo le estoy dando. Versus que los promotores probablemente van a ir a hablar muy bien del excelente servicio que tuvimos. Entonces ahí, en esa encuesta, vamos a saber
en qué áreas estamos muy bien y cómo podemos reforzarlas o incluso repetir esas áreas que estamos muy bien en las otras que ya sabemos son puntos de dolor. Es como lo vamos relacionando. Aquí tengo un embudo real de un banco de Colombia y un colega me dio la información y me pareció muy relevante poder compartirla. Voy a tratar de hacerla más grande para que la puedan ver y entender. ¿Okay? Entonces, este es un proceso, como les digo, real dentro de un banco, con un proceso omnicanal. Entonces, tenemos primero la solicitud del servicio bancario, que tiene un código del E40. Entonces, en el momento que el cliente está llenando la solicitud del servicio bancario, viene un proceso de ingresar los montos. Y después de ingresar los montos, él me va a hacer un cálculo. Él me va a calcular la cuota de pago del préstamo. Entonces, después de que él me hace el cálculo, él me dice cómo quedaría lo del préstamo. Luego él me va a decir si puedo hacer la solicitud. Para hacer la solicitud, cuáles son mis datos personales, cuál es mi identificación, dónde vivo, la demás información para poder contactarlo, a qué hora deseo ser contactado. Esto en omnicanalidad es muy importante porque se basa en el cliente. Confirmar los datos, cómo voy a hacer este proceso de confirmación que sea transparente. Y finalmente, la página exitosa. Entonces, cuando tenemos un proceso de esto súper claro, en ese proceso de omnicanalidad, aquí es cuando ya lo tengo adentro, aquí es cuando ya me está pidiendo la información. Bueno, ¿cómo voy a hacer para que esa información la pida de la manera más sencilla? ¿Será que esta información la puedo hacer dentro de Facebook? ¿Será que yo puedo poner estos formularios de forma segura de Facebook? ¿Será que yo puedo hacer un botón en WhatsApp y cuando alguien llama al call center le voy a mandar este formulario por WhatsApp para que lo haga de manera segura? Bueno, eso es omnicanalidad. Pero además de eso hablamos de los KPIs. Vean cómo en el paso del préstamo, en el paso de la solicitud, perdimos el 28% de las personas. ¿Por qué las perdimos? ¿Será que los datos de la solicitud que estoy pidiendo son datos muy complejos? ¿Será que los formularios no permiten escribir? ¿Será un problema en el botón que no pueden continuar? ¿Será que la información que brindé aquí del préstamo era muy compleja y era muy financiera y mi cliente no me lo está entendiendo? Bueno, aquí es donde entran los KPIs y tenemos que empezar a entender dónde están estas fricciones. Perdón, voy a regresar al tamaño normal. Entonces, realmente, aquí entramos en conceptos de qué es un banco digital, un poquito ya más mezclado de la omnicanalidad pura, pero realmente viene de la mano porque dijimos que la omnicanalidad, perdón, son todos los puntos de contacto de cómo puedo yo ser un solo canal para todos mis clientes y eso me lleva de la mano que debo de ser cada vez más digital. Entonces, por eso hablamos que una definición de banco digital como tal no existe. O sea, lo que yo necesito es ser más digital, lo que yo necesito es darle una buena experiencia a mi cliente. Y dentro de esa nueva experiencia, y perdón aquí porque creo, ¿verdad, Claudia, que estamos ya cortos de tiempo? Tal vez voy a pasar estas últimas rápido para no cerrarnos a las preguntas. Ok, sí, nos quedan unos 10 minutitos, pero Okay. si nos extendemos un poquito no hay problema. Ok, entonces acá básicamente en el banco digital lo que tenemos que ofrecer son estas experiencias que sean relevantes. Entonces vean cómo la omnicanalidad entra directamente en todos los productos. Es decir, que si el cliente me contacta, ¿verdad? Por medio de un kiosco para la tarjeta de crédito, por medio, o, bueno, de débito también, por medio del punto de venta, por medio de los estados de cuenta que envío, que claramente ahorita se envían menos, por cualquiera de los medios o los puntos de contacto, ya sea físicos o ya sea virtuales, necesito dar una sola respuesta y necesito que esta respuesta tenga la menor fricción. Ese es el concepto sobre el que estamos hablando hoy. Y entonces acá lo que hablamos es que necesitamos mover ese foco digital para reducir los costos en una mejor experiencia. Es sumamente interesante y es por medio de la tecnología, es por medio de los softwares. ¿Voy a reducir los costos? Sí, para tener una mejor experiencia, pero ¿cómo los voy a reducir? ¿Cómo voy a ser más eficiente? Y entonces vienen los análisis automáticos de cómo voy a hacer esas experiencias personalizadas. Aquí entra el Machine Learning 100% de frente, que no lo puede resolver. Cómo además, para fidelizar, puedo ser ese canal de preferencia cuando quiera, o sea, puedo entender por qué canal el cliente prefiere hablar conmigo siempre
y tenerlo disponible para él. ¿Cómo puedo ser proactivo con mi cliente? ¿Por qué proactivo? Porque ya yo sé cuál es el producto que él consume, entonces ¿cómo puedo yo adelantarme a todas estas consultas? ¿Y cómo lo puedo acompañar dentro de todas estas experiencias? Aquí en las 12 formas de cómo podemos superarlo, realmente tal vez lo que les quiero explicar es, siempre me toca poner en los pies del cliente, entonces yo preguntarme a mí mismo si yo estoy segmentando. Segmentación es todo lo que les he hablado al principio, que tenemos que separar cada uno de los productos bancarios, ¿verdad? Si yo sé cuáles son mis productos financieros, porque todas estas respuestas que yo me hago a mí mismo, yo las debo de responder en los productos digitales. Es decir, yo debo tener una página donde de primera vista el usuario sin ninguna fricción vea todos los productos que yo estoy ofreciendo, que además, si las personas me están buscando por cualquiera de los otros medios digitales, incluso por WhatsApp, si voy a tener un bot, y entonces dentro de ese bot automáticamente voy a dar respuestas rápidas de las posibles preguntas que los clientes van a tener. Es a eso a lo que se refiere esto. Y estos son ejemplos de cómo en Europa ya se está buscando la omnicanalidad en todos estos diferentes productos bancarios. Entonces se está hablando de que los bancos van a llegar a ser, es una idea muy futurista, creo yo, bueno, ustedes saben mejor que yo, pero se habla de que los bancos van a llegar a ser como lo son ahora las tiendas de Apple, que lo que van a tener es un iPad, y entonces cuando llego a la tienda es muchísimo más personalizada. Se habla además que la atención puede ser remota, ¿verdad? Por medio de las cámaras y la voz, de las videoconferencias, incluso que las terminales, o sea, cuando yo voy al cajero también me atienden al otro lado y me pueden hablar. También se habla, bueno, toda la parte de reciclar. Este es súper interesante, el robot greeter, porque ese es todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial. Ese viene a ser, por ejemplo, lo que sirve dentro de los celulares. Entonces, ¿cómo puedo tener yo esa inteligencia artificial? O los bancos lo van a tener para los clientes. Y también se habla de las paredes interactivas. Estos son productos bancarios, que se habla más de hacer soluciones tecnológicas para lograr esta omnicanalidad dentro de las agencias bancarias. Y estaríamos finalizando. Muchas gracias. Perfecto, entonces vamos a abrir este espacio a preguntas. Quienes deseen, a ver, ya vemos una por acá. Dos. Ok, vamos a ver. Nos pregunta Humberto, ¿se podría decir que la omnicanalidad tiene que ver con el proveer canales digitales que le brinden al cliente una experiencia única de servicios y que el cliente pueda iniciar un proceso sobre un canal y terminarla en otro? Efectivamente. Y sabemos y entendemos que aquí hay un tema de seguridad, pero efectivamente es ese. Si yo estoy haciendo mi consulta por Facebook, ya yo pasé el proceso de validación, como les digo, tenemos que utilizar mucha tecnología y esa tokenización, ¿cómo vamos a hacer ese proceso de validación? Pero bueno, ya lo pasé, estoy haciendo la consulta, por alguna razón se me cortó Facebook y hablo por WhatsApp, hablo por teléfono, después de validar que soy yo, me dicen, sí, doña Diana, estábamos hablando por Facebook y estábamos justamente en este proceso y me terminan el proceso. Eso es la omnicanalidad, justamente es eso, Humberto. De acuerdo, perfecto, gracias. Vamos a ver si hay alguna otra. A ver, por acá. Arturo nos dice, basado en la industria 5.0, ¿cuáles consideras vos que son los nuevos canales digitales del futuro? Qué buena pregunta. ¿Cuáles son los nuevos canales digitales del futuro para el 5.0? Bueno, es que se están perfilando distintos. Realmente incluso estos canales vienen muy relacionados con lo que estamos hablando de los bots y lo que les hablé antes de la inteligencia artificial y la filmina que les enseñé anteriormente sobre cómo las fotitos, ¿verdad? De cómo se espera o se cree que las sucursales bancarias van a cambiar. Entonces ahí viene de la mano lo de los bots. Los bots no, tal vez no es lo que estamos viendo ahora, que cuando usted llama y entonces opción A, opción B, opción 3, sino que es muchísimo más inteligente y realmente como se basan todos los datos y se basa en todo mi comportamiento,
porque lo que tiene es toda una información previa de yo como usuario, cómo yo me comporto. Entonces, toda esa inteligencia artificial es la que le permite a estos robots poder ser muchísimo más específicos. Y también estamos hablando de los robots colaborativos, de los humanos digitales, etcétera. Hay un libro muy interesante de Copenhagen que habla de este tema, que les recomiendo que se lo lean. Yo lo leí y es muy interesante porque se habla incluso de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Son los robots o somos nosotros? ¿Quiénes son los que van a dominar en el mundo? Y al final, bueno, no les voy a contar el libro para que se lo lean, pero digamos que lo que les puedo decir es que se está pensado para ayudar al ser humano, para convivir en conjunto. De acuerdo. A ver, tenemos un comentario por acá. Nos dice, solo un comentario, quiero felicitar a Diana por su presentación. Clarísimo el concepto de banco digital porque he escuchado muchas definiciones de gente que no entienden qué hace un banco. Muchas gracias. Listo. Y por acá, Arturo no, perdón. Francisco nos dice, ¿tendrá Diana actualizados las estadísticas de bancarización de Centroamérica? Me encantaría, pero no es así. No. Tenemos muy poca información. Y por lo menos, a ver, yo les voy a hablar del mundo digital. En general, nosotros nos guiamos mucho por España y luego nos guiamos mucho por Colombia. Claramente están mucho más desarrollados que nosotros, pero sobre todo Colombia son más cercanos, podríamos estar un poquito más cercanos. El libro, sí, aquí estoy viendo, perdón, Claudia, el libro, Sí, se llama Sálvese quien pueda. El libro se llama Sálvese sálvese quien quien pueda. pueda. Voy a apuntarle. Ajá, y es de Andrés Copenhagen, Oppenhagen, perdón. Es muy bueno, se los recomiendo. Es todo un análisis que se hace justamente de la inteligencia artificial, del machine learning, de qué va a pasar en el futuro, si los robots nos van a desplazar o no, por qué. Muy bueno. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿cuál considera que es el principal problema hoy para implementar una omnicanalidad efectiva? Yo creo que es la tecnología. Claramente, hay que, y podríamos hablar de falta de tecnología o no. A ver, desde e-commerce ya existe la tecnología para unir todos los canales y para que yo tenga el rastro del cliente único. Desde banca también conozco empresas en Colombia que se dedican, que lo hacen y lo hacen por medio de Machine Learning. Entonces, realmente es la tecnología y no tener la tecnología adecuada para hacerlo o no tener el equipo adecuado para hacerlo. De acuerdo. Y bueno, aquí Marvika nos dice Andrés Oppenheimer. Sí. Sí, exacto. Listo, Diana, creo que estamos en cuanto a las preguntas y estamos justo con el tiempo. Así que bueno, queremos agradecerte por compartir todo tu conocimiento tan amplio en este tema tan interesante. Queremos agradecer a todos los participantes que se unieron a esta charla y además por sus preguntas y comentarios que la hicieron aún más rica. Para ir cerrando, les informamos que en el transcurso del día, o bueno, de la tarde, van a estar recibiendo un correo electrónico con el enlace a esta grabación de esta charla, un certificado de participación de Novafin Connect y una encuesta de satisfacción que agradecemos nos ayuden completando, pues es parte de nuestra cultura de mejora continua. Quedan, por supuesto, cordialmente invitados al resto de las charlas. Todavía hoy tenemos una última charla sobre bancos 100% digitales y las 5 charlas de jueves y las 5 charlas del viernes. O sea, nos quedan todavía 11 charlas. Invitarlos también a seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Y por supuesto, todas estas charlas van a estar en nuestro canal en YouTube. De parte de Novacom, Diana, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu aporte. Excelente la presentación. Creo que todos estamos de acuerdo. A ustedes, los participantes, y bueno, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias. Hasta luego.